Buenas tardes, estudiantes del cuarto de secundaria. En esta oportunidad vamos a tomar un nuevo tema respecto al estudio de la célula. Previamente nos ponemos en la presencia de Dios. Adorémosle. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Muy bien, entonces el propósito de la sesión de hoy día es reconocer los procesos que se dan dentro de la respiración celular. Previamente a todo ello, debemos recordar que una cosa es la respiración que nosotros hacemos inhalando y exhalando gases, inhalando oxígeno y botamos CO2. No estamos hablando de ese tipo de respiración. Estamos hablando de un proceso de respiración que se lleva dentro de la célula. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la célula lleva un conjunto de procesos a los cuales conocemos o reconocemos con el nombre de respiración celular. Nos indica que la respiración celular es un proceso metabólico mediante el cual las células reducen el oxígeno y producen energía y agua. Miren, es necesaria la presencia de oxígeno para que la célula, a través de un proceso llamado respiración celular, pueda obtener como producto final la energía que nuestro cuerpo necesita para realizar todas sus actividades. Estas actividades siempre implican el gasto de energía. Esa energía, cada una de nuestras células lo tiene que producir dentro de un organelo fundamental que es la mitocondria. Pero este proceso se da inicio en una parte de la célula llamada citoplasma, dentro del citoplasma exactamente en el citosol, y luego pasar a la mitocondria donde se produce el ciclo de Krebs. Entonces podemos indicar que la liberación de energía se desarrolla de manera controlada. Una parte de dicha energía se incorpora a las moléculas de adenosín trifosfato llamado ATP, que gracias a este proceso pueden utilizarse en procesos endotérmicos como el anabolismo, es decir, procesos para mantención de todas las actividades de nuestro organismo. Muy bien, aquí podemos ver, ¿no? Cuando nosotros consumimos alimentos, lo primero que hacemos es que nuestro cuerpo pueda reducir todo, disminuir todo, hasta lo que llamamos una sustancia fundamental llamada glucosa, un azúcar básica. Una vez que todo lo que hemos comido se ha transformado, básicamente los carbohidratos, se han transformado en algo fundamental o básico, una unidad básica que se llama glucosa, esta glucosa ingresa dentro de la célula, específicamente al citoplasma, y en el citosol, es decir, la parte líquida del citoplasma, pasa a un proceso de glicólisis, donde ya comienza a producir adenosín trifosfato, o sea, energía. Además, en este proceso de glicólisis se produce también la nicotamina adenín dinucleótido, y luego produce el piruvato, que puede pasar a un proceso de fermentación o puede pasar directamente a la mitocondria, y dentro de la mitocondria produce adenosín trifosfato, es decir, energía, y además con algo residual que no le sirve, que viene a ser el CO2 y el agua, que también es producida como un producto residual dentro de la producción de adenosín trifosfato en la mitocondria. Muy bien. ¿Cuántas clases de respiración celular tenemos? Tenemos dos clases de respiración celular: la respiración anaeróbica y la respiración aeróbica. Como su nombre indica, ana, sin. ¿Qué quiere decir? La respiración anaeróbica no necesita oxígeno, se realiza en ausencia del oxígeno. ¿En qué lugar exactamente? En el citosol, o sea, en el citoplasma, en la parte líquida de la célula. A través de ella se degrada parcialmente esta glucosa que ingresó, obteniéndose dos moléculas de adenosín trifosfato por cada molécula de glucosa. Este es un proceso eficiente, pues extrae solo el 2.1% de energía almacenada en la glucosa. Puede presentar dos procesos. Esta respiración anaeróbica puede pasar por dos etapas. Una primera etapa que se llama la fermentación alcohólica. Es decir, se produce un proceso de fermentación que normalmente intervienen en este proceso algunas
algunas levaduras que son tipos de hongos como Saccharomyces cerevisiae y otros. Y esto, por ejemplo, este proceso de fermentación alcohólica lo utiliza justamente la industria, lo aprovecha para producir cerveza, whisky, vino, etcétera, etcétera, porque en este proceso donde no hay oxígeno, se lleva a cabo esta fermentación y cuyo producto será alcohol. Acá podemos ver, ¿no?, la glucosa, el azúcar fundamental básico, puede ser la glucosa de la cebada, del arroz, del trigo. A través de una fermentación alcohólica produce 2 moléculas de etanol, alcohol etílico, y como residuo bota CO2 y además nos deja, ¿qué nos deja? 2 moléculas de ATP. Esto se puede dar en 2 fases. La glucosa C6H12O6 puede producir 2 ácidos pirúvicos y a partir de él 2 alcoholes como indicábamos, o puede producir 2 adenosintrifosfatos. O sea, a través de la fermentación alcohólica se produce alcohol, pero también se produce ATP, 2 moléculas de ATP. Un segundo tipo de respiración anaerobia tenemos la fermentación láctica. Aquí ya no se va a producir alcohol. Aquí lo realizan también otro tipo de bacterias como Lactobacillus y otros. Estos también, este proceso también se produce en las células musculares. Nuestros músculos, cuando hacemos mucho ejercicio, nos da el famoso McCurky. ¿Por qué? Porque se ha producido ácido láctico en nuestros músculos, el cual nos genera cierto dolor muscular. También esta fermentación de ácido láctico se produce los glóbulos rojos dentro de las células muy conocidas o más conocidas. Muy bien, entonces este proceso anaeróbico también se da una fermentación láctica. Aquí tenemos la glucosa. A través de la fermentación láctica produzco 2 moléculas de ácido láctico, pero también 2 moléculas de ATP. O sea, esta glucosa se produce o se realiza de 2 maneras. Una, que directamente después del ácido pirúvico produce 2 ácidos lácticos, y otra que produce 2 ATPs. Es decir, que gracias a la fermentación láctica o fermentación del ácido láctico, nosotros vamos a tener yogur, por ejemplo. El queso, por ejemplo, vamos a tener. Pero si esa fermentación se da en nuestros músculos, vamos a tener dolores musculares como el McCurky y otros. Muy bien. Ahora tenemos un segundo proceso, segundo tipo de respiración, que viene a ser la respiración aeróbica. Como su nombre indica, aquí yo necesito la presencia sí o sí de oxígeno. En el caso de anaeróbico, no necesitaba oxígeno. No necesitaban los microorganismos que participaban, como las levaduras, etcétera, o las bacterias, no necesitaban respirar. Su fuente de energía es otra. Mientras que aquí, sí o sí, yo necesito la presencia de oxígeno para que ocurra este proceso. A través de ella se degrada completamente la glucosa, ya no una partecita, sino toda la glucosa que ingresó a la célula se degrada. Nos da como producto final una gran cantidad de energía, 38 ATPs, adenosintrifosfato, o sea, mucha energía para realizar todas nuestras actividades. Por cada molécula de glucosa van a producirse 38 ATPs. Es sumamente eficiente, sumamente eficiente. En el ATP el 40% de la energía almacenada en la glucosa es utilizada. El resto se pierde como calor en el cuerpo. Es realizado por muchas células procariotas y casi todas las células eucariotas. Evolutivamente se presume más reciente que el proceso anaeróbico. Entonces, en la respiración aeróbica tenemos gran cantidad de energía, 38 ATPs por cada molécula de glucosa, lo cual nos permite realizar todas nuestras actividades. Esta respiración aeróbica también pasa por 2 fases. La fase citosólica, que quiere decir que se produce en el citosol de la célula, ocurre en el citoplasma, en la parte líquida llamada citosol. A través de él se degrada la glucosa hasta ácido pirúvico. Miren, la glucosa en el citosol del citoplasma produce 2 ácidos pirúvicos. También produce 2 ATPs y 2 NADH. ¿Qué significa? Nicotamina
adenín dinucleótido. ¿De acuerdo? Esto se produce, esta fase aeróbica se produce en el citosol, Y la segunda fase, la fase mitocondrial, como su nombre se indica, se lleva dentro de las mitocondrias, un organelo fundamental para nosotros. Decimos el organelo respiratorio por excelencia, pero esa respiración, esta mitocondria produce gran cantidad de ATP, ¿de acuerdo? A esto le decimos propiamente la respiración celular, pues ocurre en la mitocondria y requiere oxígeno para oxidar o degradar ese ácido pirúvico hasta agua y CO2. Ahí entonces tenemos gran cantidad de energía. En total esta respiración, en este tipo de respiración vamos a tener 38 ATPs por cada molécula de glucosa. Muy bien, en esta fase mitocondrial vamos a ver la oxidación del ácido pirúvico, vamos a observar el ciclo de Krebs y vamos a observar la fosforilación oxidativa. Todos estos son procesos que se dan dentro de las mitocondrias. Al final, ¿qué es el producto final que nosotros necesitamos? Después de la oxidación del ácido pirúvico, a través del proceso del ciclo de Krebs y al final la fosforilación oxidativa, vamos a obtener nosotros gran cantidad de adenosín trifosfato. Es decir, vamos a obtener ATP a partir del nicotamín adenín dinucleótido o a partir del flavín adenín dinucleótido. A través de la fosforilación oxidativa, finalmente tenemos gran cantidad de ATP. En resumen, ¿cuántos ATPs se van a producir en este tipo de respiración? 38 ATPs que el cuerpo requiere para realizar todas nuestras actividades de tal forma que podemos cumplir con nuestras funciones vitales. Muy bien, espero que se haya entendido esta explicación respecto a la respiración celular. Ustedes, a través del aula virtual, recibirán el documento detallado teórico y una pequeña actividad para cumplir respecto al entendimiento de esta explicación. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos la próxima.